Hola a todos. En este vídeo vamos a pasar a ver las funciones polinómicas de segundo grado. Bien, como ya hicimos un breve repaso de polinomios en el vídeo pasado, en este vídeo voy directamente al que me interesa, y es este de aquí. El polinomio 3x al cuadrado más 6x menos 2. ¿Qué grado tiene este polinomio? Pues efectivamente, como os pongo aquí abajo, tiene grado 2. Porque el grado máximo de sus exponentes de las variables de los monomios que lo componen es 2, como efectivamente vemos en la imagen. Pues bien, entonces tenemos lo que se conoce como polinomio de segundo grado. En el vídeo anterior teníamos o hablábamos de polinomios de primer grado. En este caso vamos a tratar con polinomios de segundo grado. ¿Y por qué empezamos viendo los polinomios de segundo grado? Puesto que vamos a ver las funciones polinómicas de segundo grado, o cuadráticas. La forma general de este tipo de funciones es la que os adjunto aquí. Y igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es distinto de 0 siempre. ¿Por qué a es distinto de 0? Si a fuese 0, este término de aquí, ¿cuánto valdría? 0 también, porque 0 multiplicado por x al cuadrado es 0. Por lo tanto, nos quedaría una función del tipo y igual a b por x más c. Este tipo de funciones ya las vimos en el vídeo anterior y son funciones polinómicas de primer grado o lineales. Por lo tanto, en el caso de que tengamos funciones polinómicas de segundo grado o cuadráticas, el término a, es decir, el coeficiente a, no puede ser nulo. Otra forma que tenemos de representar las funciones polinómicas de segundo grado es mediante la forma canónica de la función cuadrática. Es decir, y igual al coeficiente a por x menos la componente x del vértice. Esto es lo que significa x sub v, la componente x del vértice. Todo esto elevado al cuadrado, más y sub v, que es la componente y del vértice. Es importante que recordéis que las funciones polinómicas de segundo grado o cuadráticas, su dominio son todos los números reales. ¿Esto qué significa? Que las funciones polinómicas de segundo grado son continuas en todo R. Bien, la gráfica de una función polinómica de segundo grado o cuadrática es una curva con dos ramas, una creciente, en este caso, la rama creciente sería la que voy a señalar a continuación. Esta de aquí es creciente y otra decreciente, esta de aquí. El nombre que toman este tipo de gráficos, de representaciones, es parábola. ¿Cuáles son los elementos de una parábola? El elemento esencial de una parábola es el vértice, que es el punto en el que la función pasa de ser creciente a decreciente o decreciente a creciente. Si os fijáis en este dibujo, la función pasa de ser decreciente, ¿de acuerdo?, a ser creciente. Por lo tanto, este va a ser el vértice, justo el punto en el que la función pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. Por lo tanto, el vértice va a ser o un máximo o un mínimo de la función. En el caso de la imagen que tenemos aquí, de la representación que os he hecho mediante GeoGebra, es un mínimo. Pero si tuviera esta forma, el vértice estaría aquí arriba y sería un máximo. Bien, ¿cuáles son las características de una parábola? Pues nos encontramos con el eje de simetría, este de aquí, que está coloreado en amarillo. No sé si se verá bien. Es una recta que pasa por el vértice, una recta que pasa por aquí, por el vértice, es paralela al eje Y, siempre va a ser paralela al eje Y.
En este caso coincide con el eje Y, pero si tuviéramos la parábola desplazada 2 unidades en el eje X, el eje de simetría estaría por aquí y sería paralelo al eje Y. Y divide a la curva en dos partes simétricas. En este caso, esta sería una parte y esta sería otra parte. Siempre el eje de simetría divide a la curva en dos partes simétricas. ¿Qué ocurre ahora si tenemos que el coeficiente A es superior a 0? Es decir, toma valores superiores a 0. Que las ramas van hacia arriba, ¿vale? Sería este caso. Por lo tanto, el vértice que va a ser un mínimo o un máximo. Por supuesto, va a ser un mínimo. ¿Qué ocurre cuando el coeficiente A toma valores inferiores a 0? Que las ramas van hacia abajo. Tendríamos este otro caso. Y por tanto, el vértice será un máximo. En esta diapositiva os he recogido los 4 tipos de funciones polinómicas de segundo grado que vamos a estudiar y sus características. Los 4 tipos de funciones polinómicas de segundo grado que vamos a estudiar son los siguientes. La función polinómica con forma y igual a por x al cuadrado más b por x más c. La función polinómica igual a por x al cuadrado. La función igual a por x al cuadrado más c. Y la función igual a x al cuadrado más b por x. ¿Qué ocurre en esta función? Es una función polinómica de segundo grado completa. ¿Por qué digo que es completa? Porque tiene los 3 coeficientes de un polinomio de segundo grado, es decir, a, b y c. En este caso tenemos a, b y c. Tenemos el término a que acompaña a la x al cuadrado, el término b que acompaña al término a la variable independiente y el término independiente c. ¿Qué ocurre en los 3 otros casos? Que tenemos funciones polinómicas de segundo grado incompletas en los 3 casos. ¿Por qué? Porque en este primero tenemos que la función es igual a por x al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente b y el c son nulos. En esta otra tenemos igual a por x al cuadrado más c. Por lo tanto, el coeficiente b es nulo. Y en esta última tenemos igual a por x al cuadrado más b por x. Por lo tanto, c va a ser nulo. ¿Cómo calculamos el vértice en los 4 casos? Bien, a pesar de que os he puesto aquí estas coordenadas, en estos casos, solamente quiero que sepáis que el vértice, por supuesto, va a tener 2 coordenadas. El vértice es un punto, por lo tanto va a tener 2 coordenadas, una coordenada x y una coordenada y. ¿La coordenada x a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos b partido o dividido entre 2 por a. b es el coeficiente b de la ecuación, es decir, el coeficiente que acompaña a la x, sería ese. Y el a sería el coeficiente a, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. ¿Cuál va a ser la componente y del vértice? Pues por supuesto, la imagen de la componente x del vértice. Es decir, una vez calculado la componente x del vértice, sustituyo ese valor en la función y me dará la componente y del vértice. ¿Por qué os digo esto? Porque no quiero que os aprendáis esta componente, esta fórmula. No quiero que os aprendáis fórmulas que luego, por cualquier descuido, os puedan hacer dudar en los ejercicios, en las actividades. Quiero únicamente que sepáis cómo calcular la componente x del vértice. Y por lo tanto, sabiendo esa componente, vais a poder calcular fácilmente la componente y del vértice, puesto que sabéis que es su imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en estos casos? Pues bien, siempre que tengamos una función
con forma y igual a x al cuadrado, sabemos que su vértice va a ser el 0, 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el coeficiente b es 0. Por tanto, esto de aquí va a ser 0. ¿Vale? La componente x del vértice va a ser igual a 0. Por lo tanto, si la componente x del vértice es 0, 0 por x al cuadrado es 0. Lo que implica que la componente y del vértice también sea 0. Es decir, pasa por el origen. Este tipo de funciones pasan por el origen. ¿Vale? Su vértice se sitúa en el punto 0, 0. ¿Qué ocurre con este otro? Pues bien, que la componente x del vértice es 0 y sin embargo la componente y del vértice va a ser c. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sustituimos en esta fórmula el coeficiente b, ¿qué ocurre con el coeficiente b? Que en nuestra función b es igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0, es decir, la componente x del vértice es igual a 0. Si yo sustituyo 0 en esta función, tendré a por 0 al cuadrado más c. Por lo tanto, la componente y del vértice va a ser igual a c. Y tendremos que la función pasa por el punto 0c. Su vértice está en el punto 0c. En cuanto al eje de simetría, lo que quiero que sepáis es que divide a la curva en dos partes simétricas, como ya hemos dicho antes. Por lo tanto, no quiero que os aprendáis esta formulita ni esta formulita, que por supuesto es la misma en los dos casos. No quiero que os la sepáis. Quiero que sepáis que el eje de simetría divide a la curva en dos partes simétricas. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, pues tras esta explicación os voy a redirigir a unos vídeos que he preparado con el software de GeoGebra en el que vais a ver las traslaciones de las funciones que hemos estado viendo, de los tipos de funciones polinómicas de segundo grado que hemos estado viendo, en función de los valores que tomen los coeficientes a, b y c. En esta diapositiva os quiero recordar qué debe contener el estudio completo de una función polinómica de segundo grado. Pues bien, no puede faltar, por supuesto, el dominio, la simetría, es decir, si tiene simetría par o impar. El vértice, ya hemos visto cómo se calculaba la componente x del vértice. La componente x del vértice es igual a menos b partido por 2 por a. ¿De acuerdo? Y una vez que sabemos la componente x del vértice, sustituimos en nuestra función ese valor en las x. Y al final tendremos un valor de y, es decir, tendremos la componente y del vértice, que es la imagen de la componente x del vértice. También tendremos que indicar el eje de simetría, que ya hemos dicho que divide a la curva en dos partes simétricas, ¿vale? ¿Por qué? Porque pasa por el vértice y es paralela al eje y. Además tendremos que calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Tendremos que hacer una tabla de valores para poder representar la gráfica. Tendremos que representar, por supuesto, la gráfica de la función. Y a partir de la gráfica, ver la monotonía y la concavidad. Es decir, la monotonía es en qué tramos crece y decrece la función. Y la concavidad se refiere a si las ramas se dirigen hacia arriba, y por lo tanto el vértice sería un mínimo, o hacia abajo, y por lo tanto el vértice sería un máximo. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo os recomiendo que todo lo que no entendáis bien o algo que no haya quedado muy claro, lo anotéis. Y mañana, en el tiempo que destinamos a las dudas, lo intentamos resolver entre todos. ¿De acuerdo? Como os digo, anotad las dudas y mañana las resolvemos. Y por supuesto, te recuerdo
que puedes ver el vídeo tantas veces como necesites. Espero que os haya resultado de interés. Mucho ánimo, chicos. Un saludo.